Un hombre famoso dijo una vez, nosotros creamos a nuestros propios demonios. ¿Quién lo dijo? ¿Eso qué significa? No importa, yo lo dije porque él lo dijo. Y bueno, él era famoso, así que ahora ya lo dijeron dos personas célebres. No me... Empezaré otra vez. Hay que comenzar desde el principio. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos como locos porque tenemos algo increíble, único. Si sos fanático de Marvel, sobre todo si sos fanático de Iron Man, esto te va a volver loco. Tengo acá un Hot Toys increíble, increíble. Es el mejor de todos, porque si te gusta Iron Man, este es el Iron Man Mark III, el Hot Toys, el que empezó todo, el que empezó la locura de Iron Man. Ya no hablo más. Si te gustó, poné tus comentarios, seguime para más locuras, acordate, poné la campanita para acordarte de algún nuevo video, alguna nueva cosa que salga en este canal de locos que tenemos, en el canal de fanáticos, de coleccionistas, de magia, de locuras, donde podés ver todo. Y ahora sí, no hablo más y lo vamos a abrir. Mira, aquí ya lo corté de este lado porque es muy grande, así que vamos a abrirlo. Es una locura. Abrimos aquí y ya estamos levantando la caja así para que veas. Ahí está, se ve bien, ahí está la caja adentro. La vamos a poner boca abajo para sacarlo de su envoltorio. Increíble. Y mira, aquí está, aquí está. De acá las cintas y bajamos para proteger la caja. Mira la caja, es hermosa la caja, es hermosa. Tiene la cara, el casco de Iron Man sobresaliendo ahí, se ve bien. ¿Sí? Acá dice 1/4, Iron Man Mark III Deluxe Version, la versión de lujo de el Mark III de Iron Man. Con este Mark se inició toda la saga de Iron Man. Increíble la caja, una locura, ¿eh? Vamos a abrir así estos dos costados. Vamos a sacar ahí, sacamos. Ahí está, perfecto. Acá queda la caja, que es gigantesca, y acá tenemos la figura. Sacamos también esto, viene en un envoltorio precioso, así que vamos a sacarlo con cuidado. Tiene la tapa, mira, con goma espuma para protegerla. Y ahí está la figura, increíble, impresionante el tamaño. Mirá al lado mío, mirá al lado mío el brazo es impresionante, espectacular. Es espectacular la figura. Mirá el tamaño que tiene. Ahora vamos a seguir sacando porque tiene muchos accesorios. Tiene muchos accesorios. Vamos a sacar la mano, las manos como vienen todos, las manos para luz, las manos que se mueven. Estas son las que se mueven. Ya lo vamos a mostrar todo en detalle. Aquí la otra mano. Aquí está el Shulk, es increíble, lo vamos a mostrar en detalle. Y aquí está la cara de Tony Stark, que ya lo vamos a mostrar también en detalle. Pero esto no es todo, trae muchas más cosas. Vamos a sacar la goma espuma y acá adentro trae la base que tiene este Hot Toys. Ahí está, ahí está. Vamos a sacar la base acá. Sacamos la caja, no hay nada más en la caja. Perfecto. Y acá está la base impresionante que tiene. Trae las pilas. Acá trae el pecho y los hombros de Battle Damage. Perfecto. La base con el al reactor. La base, si es que llegás a querer usar una base simple. Acá está el folleto explicativo. Parte del soporte. Acá viene el soporte para sujetarlo. Es enorme, mirá. Ahora lo vamos a mostrar también en detalle. ¿Y qué más? Ya está. Tenemos todo para ya empezar este unboxing y seguir mostrando parte por parte este fantástico Iron Man. Ahora lo vamos a agarrar en plano corto y vamos a mostrar todas las partes y el armado de este increíble Hot Toys. Así que seguimos así. Bueno, y ahora sí, estamos con la base. Tiene una base para mí, una de las más espectaculares que vi, me encanta. Vamos con la parte de abajo. La parte de abajo, esta es la parte, una base clásica. Parece metal gastado, es de plástico. Aquí dice Iron Man Mark III, Marvel, Hot Toys, derechos reservados. Bueno, es toda una base de plástico, realmente es muy bonita, parece metal gastado y el gris metalizado abajo como si fuese metal. Ahí se coloca el soporte que podés poner el muñeco solo de esta forma, pero bueno, yo no lo voy a usar así obviamente porque tenemos el resto de la base que es fantástico. La parte
que va arriba de esto es, bueno, aquí está el reactor ARC. Vendría a simular como el muñeco, el robot que pelea con Iron Man. Está la parte del hombro del Ironmonger de Obadiah Stane. Todas estas partes vendrían a ser como, bueno, representando a esa estructura, ¿no? Todo esto, este círculo metálico, parece como de hierro, metal gastado, los remaches, tiene un detalle muy interesante. Y este reactor ARC también aquí arriba, con un acrílico, toda esta parte se prende luz, realmente muy bonito. Tiene estos 3 lugares donde podés colocar el soporte para sujetar a la figura, depende de la posición en que lo pongas, ¿no? Y como les dije, aquí tienen lugar para las 3 pilas, se prende así, ahí se ven los LEDs se ven ahí, iluminan toda la estructura, el reactor ARC también, y la parte de arriba también está iluminada. Realmente es una base fantástica, estoy enloquecido con esta base porque es realmente increíble. Luego tenemos esta otra parte que es monstruosa, es un brazo del Ironmonger de Obadiah, es realmente impresionante, es de plástico, pero parece de metal muy pesado, fíjense el tamaño con mi mano, ¿no? Realmente es muy imponente, es espectacular, tiene el disparador ahí también para el vuelo, bueno, realmente es una locura. Este pequeño soporte va puesto en el lugar donde se pondría el cañito transparente, pero ese soporte es el que le da estabilidad a toda esta estructura que se pone sobre la otra base de metal, ¿no? Símil metal. Esto iría en esta posición, hay que tener mucho cuidado de encajar bien todo en las ranuras para que quede bien firme, ya que vamos a poner la figura ahí arriba. Fíjense la forma que va tomando, que es realmente impactante. Y ahora esta parte del brazo se coloca aquí, en esta ranura, si es que logro invocarla. Ahí va. Se me complicó, ahí está, muy bien, ahora sí, vamos que podemos. Y fíjense, la base es realmente increíble, esta estructura de acrílico que a mí me encanta porque es transparente, tiene este soporte negro con un tornillo, realmente me encanta porque al ser transparente llama menos la atención y no se va a ver tanto. Fíjense cómo queda, está buenísimo, realmente es una base increíble y me fascina, me tiene totalmente loco. Bueno, ahora vamos con los accesorios que trae. Trae esta parte del pecho que la reemplazamos, que tiene, bueno, los desgastes de la batalla, el battle damage, ¿sí? También tiene una hombrera, las 2 sombreras, ¿sí? Que tiene estas marcas como cuando pelea con Obadiah al final de la película, pero solamente trae estas 3 piezas, o sea que si vos las cambiás en la figura, te va a quedar toda la figura sana salvo estas 3 piezas, no me parece interesante. Pero sí, las manos, como todos los Hot Toys traen la mano en posición de disparar, realmente es hermosa la figura, realmente tiene unos detalles, fíjense el tamaño, y trae el par de manos articuladas, fíjense la articulación es espectacular, realmente muy articulable, todos los dedos, como en la escala 1 en 6, pero no en 4 se aprecian mucho más, ¿no? Se abren y se llegan perfecto, giran, tienen todo movimiento y obviamente tienen la luz también, se prende luz. Fíjense los movimientos, es increíble. Y obviamente, como decía, se conecta, tiene la luz y están fantásticas. Ahora sí, la frutilla del postre. Este casco, esta bocha, esta cabeza increíble que ahora van a ver. Miren al señor Tony Stark, increíble es el nivel de detalle que tiene, el nivel de detalle. Si querés pausalo y miralo porque es, no sé, las pequitas, se ven los puntitos de la piel, las lastimaduras, las cejas, el bigote, los pelitos del bigote, el brillo en los ojos. Realmente es una maravilla, es una escultura increíble de esta bocha, de esta cabeza, que es una locura. Y bueno, ahí está el gel del casco. Bueno, ahí está la parte de adentro que es espectacular también, ¿eh? Tiene un detalle buenísimo, tiene un detalle increíble. Y obviamente trae dos, ¿no? Porque trae el que viene con la luz, la figura, y este que está medio battle damage, un poco más rayado.
pero es impresionante, estoy como loco con esto. Bueno, y ahora sí, señoras y señores, vamos con la figura espectacular, este Mark III escala 1/4, que realmente me vuelve loco. Fíjense el color es impresionante. El Mark II es plateado y Tony Stark decidió ponerle los colores de su hot rod, ese color rojo fuego impresionante y el dorado del oro, ¿no? Porque la armadura está hecha de oro, así que es espectacular. Fíjense cómo brilla, qué color que tiene, es impresionante. Es toda una estatua de plástico. Fíjense los detalles, los tornillos, se ve el nivel de detalle de la parte de ahí de arriba. Ahora van a ver cuando saquemos el pecho, fíjense el tamaño, las piernas, la forma. Realmente es la figura que más me gusta, porque realmente mantiene un equilibrio, una forma. Es espectacular, es espectacular. El color, ¿no? Ese color rojo es increíble. Como decía, es toda de plástico, no es die-cast, pero pesa bastante esta figura al ser toda de plástico. Miren la cabeza, tiene un movimiento bárbaro hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, realmente se mueve muy bien. Y esta es la cabeza, la bocha que tiene para prender luz. Aquí arriba tiene la parte donde van las pilas. Yo ya las dejé puestas para no perder tiempo en esto, y al prenderlas tiene una luz muy fuerte, realmente es muy fuerte, ilumina mucho los ojos. Es fantástico, realmente se ve muy bien, movimiento divino ahí, me encantó. Y acá está la pechera, cuando le sacamos la parte del pecho, el nivel de detalle que tiene esto, loco. El nivel de detalle que tiene esto es increíble. Fíjense, el Arc Reactor es espectacular. Miren los detalles que tiene, realmente todos los tornillos, la parte de los engranajes, los fierros, las cosas que van sosteniendo, ¿no? Todas las estructuras que sostienen esta parte del pecho. Recuerdan que se lo pone primero y luego va la carcasa que tiene color. Vamos a ponerle una mano para que vean las luces. Vamos a poner una mano aquí, la mano que está disparando, para que vean cómo queda. También se abre de aquí, se saca esta parte dorada y vemos que tiene todo un detalle de los pistones, de cómo movería el brazo. Eso también se saca, y ahí tenemos la parte de las pilas y lo prendemos para ver cómo queda la luz. Es hermoso, porque uno le pone esta parte y fíjense cómo queda todos los pistones de los brazos. Y si le sacamos la pechera queda espectacular también. Es más, lo podéis exhibir así y es increíble. Miren los dos brazos así y el pecho, ¿no? Con las aletas que se abren ahí abajo. Esto es lo que les contaba del Battle Damage, que solamente tiene esas 3 partes. Entonces el resto de la figura queda de la misma forma. Por eso lo muestro, pero no es algo que yo quiera exhibirlo de esta forma. Pero bueno, está bárbaro que traiga ese detalle. ¿Ven? El shell del casco también está dañado. Bueno, vamos a la parte de las luces. Fíjense, el reactor Arc es increíble, ¿eh? Cómo se ve, es espectacular. Muy bien, vamos con el brazo. El brazo tiene una flexibilidad, pasa los 90 grados, las manos giran 360 grados, está espectacular, realmente tiene un lindo movimiento. El hombro se mueve muy bien, se está dividido en 2 partes. Esta parte que es la que podés reemplazar y el hombro. Tiene una buena flexibilidad. También gira totalmente, se baja, se saca y se baja un poco para que lo puedas levantar mucho más para las posiciones de disparo. Aquí en el trapecio tiene esta parte que se abre. Recordarán la primera batalla que tiene Tony cuando va a pelear, porque ve que tienen sus misiles. Sale esta partecita del hombro, del trapecio, que salen estas partes que disparan balas, ¿no? Con los que mata a todos los que tienen a los rehenes. Recordarán esa escena. Ahí es donde aparece este disparador que está escondido, impresionante acá como sale. Es espectacular. Así queda, impresionante. La verdad que tiene tanto detalle esta figura, tanto detalle, que es fantástico. Miren cómo queda. Muy bien, ahora vamos a la parte de atrás. La parte de atrás tiene mucho detalle.
muchos detalles. Vamos a abrir todos los flaps que tiene varios flaps de estos dos así, después tiene otro más pequeño sobre ese flap, ahí está, es impresionante, de los dos lados. Tiene este flaps que se divide y se arma otro flap. Luego tiene estos dos que son un poco más complejos. Bueno, no lo puedo abrir. Un poco más complejo para abrir. Pero también se abren esos dos flaps. Fíjense todos los detalles por dentro. Y todo eso va a tener luz y se va a iluminar, porque se abre esta tapa y ahí es donde tenemos para poner las pilas en ese lugar y ahí lo prendemos. Fíjense, lo vamos a prender, ven que tiene esas dos luces que iluminan los flaps y se reflejan en esta parte metalizada de los flaps, ¿no? Es fantástico, realmente es increíble. Bajamos un poco las luces para que lo puedan ver. Ven cómo se refleja en los flaps. Y el pecho también se ilumina el reactor arc, se ilumina también un poquito por arriba. Fíjense, es muy fuerte la luz es recontra fuerte, muy fuerte, es muy fuerte. Le sacamos la tapa y fíjense cómo se ilumina también la estructura metálica por los costados, por dentro del traje. Es fantástico, la verdad, ven ahí a los costados las luces. Realmente es muy, muy fuerte como está iluminado esta figura. Y así queda cerradito. Tiene muy buena movilidad hacia abajo. Tiene 3 divisiones. Realmente tiene muy buena movilidad. Se estira, se puede separar un poco más para que tenga más movimiento y lo puedas poner si querés en la pose de aterrizaje. Gira hacia los costados. Y aquí en el brazo tenemos algo. Esperen que vamos a prender las luces un segundo. Me había olvidado de prender las luces nuevamente. Y aquí en el brazo tiene de los dos lados el sistema que dispara a los dos cohetes y a su vez el escudo cuando él se protege. Al final de la película, cuando pelea con Obadiah, van a ver, recordarán que con el brazo izquierdo se protege y se abre como un escudo. Bueno, eso también está en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Esto hay que abrirlo con mucha delicadeza. Se abre así. No es fácil, hay que hacerlo muy delicado. Tiene muchas piezas pequeñas y al ser nuevo está un poquito más duro, pero se abre perfectamente bien. Fíjense, ahí está, esta es la parte del escudo que cubre. Y ahí abajo están los dos misiles, que hay que sacarlos con mucha delicadeza. Hay una pieza, este plastiquito, viene para poder poner las pilas más cómodamente y para poder sacar esto sin romperlo. No es fácil, me va a llevar un tiempo, hago magia pero no milagros, así que ahí estamos intentando. Tengan paciencia y lo vamos a sacar. Se hace con mucho cuidado, así, si es posible dentro de esta semana, pero lo vamos a abrir. Ahí está. Sí, feliz año nuevo, lo hemos logrado. Falta un poquito, ahí está, perfecto. Fíjense que es el nivel de detalle que tiene, realmente es alucinante. Después lo acomodamos para que quede perfecto y ahí queda en la posición cuando sale antes de disparar. De los dos lados funciona igual. Mírenlo cómo queda. Y aquí está cómo queda también el brazo izquierdo abierto, como si estuviese para defenderse y protegerse, ¿no? Esa es la posición. Seguimos con los dos círculos del costado.
que disparan las bengalas. Se abre de los dos lados, los disparadores de bengalas, lo recordarán en la película, se abre de los dos lados, está fantástico. Y después tenemos estos flaps que permiten movimiento de las piernas para poder abrirlas y levantarlas y poder jugar con la posición que más nos guste. Tiene muy buena abertura, se abre también delante, se abre un poco detrás, y las rodillas, fíjense, casi hasta arriba, es increíble. Un movimiento fantástico, mucha apertura de las rodillas, y la parte de atrás es espectacular también. Tenemos aquí, esto se saca para poner las pilas, ahí van las 3 pilas, y tiene todo luz aquí en las piernas. Se abren estos flaps, vamos a dejarlo aquí para abrirlo y mostrarles. Se abre en 3 flaps la parte de la parte esta de las piernas de los gemelos, se abre en 3 flaps. Este es el primero, donde van las pilas. Aquí abajo está el segundo. Fíjense la apertura y el detalle que tiene, ¿eh? El detalle. Vamos a bajar un poco la luz para que lo puedan disfrutar con las luces. Ahí está, es espectacular. Fíjense, se prende todo luz y refleja sobre los flaps. Fíjense el detalle, el nivel de detalle que tiene es fantástico. Ahí va, miren, un detalle increíble, los pistones, toda la maquinaria dentro del traje, cómo está diseñado para la luz, toda esa maquinaria, todos los pistones. Aquí están los pistones del flap de arriba. No, realmente es fantástico, realmente es fantástico el nivel de detalle. Aquí tenemos un flap más que permite mover la bota también. El pie tiene mucho movimiento, hacia abajo, hacia los costados, a todos lados. Tiene un flap ahí arriba, este también se mueve hacia arriba para poder levantar el empeine. Ahí está. Fíjense todo el movimiento que tiene. Ahí dice Marvel, muy bien. Ahí está, los reactores para poder volar. No, es fantástico, fantástico. Y obviamente las dos piernas ocurre lo mismo, ¿no? Se le pone luz y se abren los flaps en las dos piernas. Funciona de la misma manera. No es fácil ponerlo, tenés que sujetarlo y abrirlo para poder encajarlo bien. No es con imán, sino que tiene unos pernos que se introducen en unos agujeritos, y ahí están los flaps también de esta pierna. No, realmente la calidad de detalle que tiene esta figura, para mí estoy feliz, es la mejor figura, ¿eh? Para mí es el mejor Iron Man de todos, escala 1 en 4, realmente el nivel de detalle, cómo queda, la forma, la estructura, no, realmente es fantástico, fantástico. Bueno, lo vamos a poner en la base y ver cómo queda toda la figura. Disfrútenlo porque es realmente espectacular. La presentación está completa. Comienza el ensamblado automático. Tiempo estimado de fabricación, 5 horas. Espero que te haya gustado este unboxing y review de esta maravillosa figura de Iron Man, el Mark III. Aquí lo tenés en su base prendida,
luces, se ha prendido todo, la figura es increíble, la verdad que es imponente. Mirá el tamaño que tiene puesto en la base, para mí es, bueno, ya lo dije, es uno de los... No, para mí es el mejor, hasta ahora es el mejor de todo lo que he visto por la estructura, la forma, el color, esta base imponente. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, poneme tus comentarios. Si te gustó, seguime para más locuras, más unboxing, más magia, más aprender magia. Vas a aprender magia para hacerle magia a tus amigos. También les voy a mostrar mi colección de mazos de cartas. Me encanta coleccionar cartas de todas partes del mundo, así que si tienen alguna para regalarme, me la pueden mandar. Así que fantástico, espero que lo hayan disfrutado, que sigan disfrutando sus cosas, sus colecciones y como digo siempre, que la magia nos acompañe. ¡Chao! Nosotros creamos a nuestros propios demonios. Y así, mi viaje había llegado a su fin. Yo soy Iron Man.